Hola, comenzamos con el segundo video del curso Análisis Matricial y ahora vamos a estudiar un poco las columnas de una matriz, la independencia lineal de las columnas y la relación con el rango. Entonces, el objetivo que nos proponemos en esta primera parte es hallar una base para el espacio columna de una matriz A. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir creando una nueva matriz C, cuyas columnas sean directamente columnas de A. Se obtengan como columnas de A, pero no incluyan a ninguna columna que sea combinación de las previas. Y de esa manera las columnas serán independientes. Tenemos acá una especie de procedimiento de construcción. La idea es la siguiente. Si la columna 1 de A no es una columna nula, completamente llena de ceros, la colocamos en la matriz C. Eso quiere decir que esa columna sola, ese vector, es linealmente independiente. Si la columna 2 de A no es un múltiplo de la columna 1, eso quiere decir que esas dos son independientes, también la coloco en C, y si no, no la coloco. Y ahora voy, si la columna 3 de A no es una combinación de las columnas anteriores, la coloco en la matriz C. Y así continúo construyendo una nueva matriz C. Esto se puede hacer para matrices de cualquier tamaño. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos con matrices de tamaño 3. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Una matriz C que va a tener R columnas, no puede tener más que N, sí puede tener menos o la misma cantidad que N, y esas columnas son una base del espacio columnar A. Las columnas que no incluimos en C son, obviamente, combinaciones de las anteriores. Bien, vamos a un ejemplo entonces. Comencemos con esta matriz A y vamos a ir construyendo la matriz C que le corresponde. Primer paso del procedimiento. La columna de 1 de U, esta que está acá, ¿es completamente cero? No. Entonces tenemos que colocarla en la matriz C. 1, 1, 0. La segunda columna de esta matriz A. Estamos en este paso. ¿Es un múltiplo de la columna 1? Bueno, claramente no. Por lo tanto, la tenemos que colocar en la matriz C. 3, 2, 1. Tercer paso. La tercera columna de A. ¿Es combinación lineal de las columnas 1 y 2? Bueno, aquí ya hay que trabajar un poquito para distinguir si es combinación lineal o no, pero uno puede plantear el sistema de ecuaciones que esto deberíamos resolver para saber si es combinación lineal, o podemos mirarlo un poquito y adivinar y ver que si yo multiplico la primera columna por 2 y la segunda por 2, me da, a ver, 2 por 1, 2, más 2 por 3, 6, 8, 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4, 2 más 4, 6, y 0 más 2 es 2. Es decir que, vamos a escribirlo aquí, vamos a borrar esto, escribir A3 es 2 a 1 más 2 a 2. Es decir que la tercera columna no va en la matriz C y la matriz C queda solamente de dos columnas. Veamos otro ejemplo. Volvemos a hacer la construcción. Vamos a hacer la matriz C para esta matriz A. Primer paso, la columna 1 de A. No es completamente 0, no, porque es 1, 0, 0. Entonces la colocamos en C. Segundo paso, la columna de A, 2 de A. ¿Es un múltiplo de la columna 1 de A? No, entonces la coloco. La columna 3 de A ahora, 3, 5, 6. ¿Es combinación lineal de las otras dos primeras? Claramente no, porque estas dos tienen 0 aquí y esta tiene un 6, no hay forma de fabricarse ese 6 con dos ceros. Por lo tanto, también es linealmente independiente y la tengo que colocar. Y esa es la matriz C correspondiente a esta matriz A. Un consejo, cuando miren estos videos, cada vez que yo plantee un ejemplo, pueden poner pausa y tratar de hacerlos ustedes antes de ver mi resolución, salvo que se sientan perdidos, entonces miran la resolución y tratan de hacer lo mismo con el segundo ejemplo que hagamos. Vamos al tercer ejemplo. Tengo esta matriz. Comienzo. Columna 1 de A. ¿Es completamente 0?
No, son todos unos, por lo tanto la coloco. Segundo paso, ¿la columna 2 de A es un múltiplo de la columna 1? Sí. A2 es 2 veces la columna 1, por lo tanto no la coloco en C. Tercer paso, ¿la columna 3 de A es combinación lineal de las columnas 1 y 2? Sí, claramente, es múltiplo de la primera, es múltiplo de la segunda, así que es combinación lineal y hay infinitas maneras de escribirla como combinación lineal de esas dos. Por lo tanto, no la tengo que colocar en C, y en este caso la matriz C resulta solamente la primera columna de A. Podemos volver a los ejemplos, porque estábamos hablando de que la matriz C tiene R columnas. En este caso, R es igual a 1, el número de columnas de C. En el ejemplo anterior, R nos quedaba 3. Y en el ejemplo primero, R es 2, el número de columnas de la matriz. Bien, entonces ese valor R, que es el número de columnas de C, es lo que llamamos el rango de A. Es la dimensión del espacio columna o también la cantidad, mejor dicho, el número de columnas linealmente independientes que hay en la matriz A original. Van a ver que en este libro el autor habla de columnas independientes y no escribe la palabra linealmente, solamente porque está tratando de hacer que sea más fácil de leer. Pero siempre que vean columnas o vectores independientes tienen que pensar en el concepto que ya conocen de vectores linealmente independientes. Entonces, por ahora definimos R, el rango de una matriz, como la dimensión de su espacio columna, es decir, la cantidad de columnas que quedan en la matriz C. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se relacionan esas matrices A y C? Además de la construcción, ¿podemos escribir alguna relación? Bueno, no resulta tan obvio, pero sí se pueden relacionar a través del producto de una matriz con otra. Y quiero que hagamos la siguiente observación. Cuando yo tengo una matriz y la multiplico por otra, imaginemos que tengo una matriz acá C y acá una matriz R, y quiero escribir acá C por R. Cuando hago ese producto, y si yo miro la columna, una columna, digamos columna J de la matriz C por R, fíjense que para obtener la primera componente yo tengo que tomar el primer elemento, la componente 1, 1 de C por la primera componente de la columna R, J de R. El segundo por el segundo de la columna J de R. Y así sucesivamente, todos estos por todos estos. Cuando quiera calcular el segundo elemento de esta columna, tengo que hacer lo mismo con la segunda fila de C, pero siempre con la misma columna J de R. Por lo tanto, una observación importante es que la columna J de un producto de matrices C por R es siempre toda la matriz C por la columna J de R. Quiero que se detengan un poco en esta observación y la aprendan, la descubran por ustedes mismos y se la anoten, hasta pueden tatuársela si quieren, porque es muy, muy, muy útil. Entonces, ahora miremos esto. Ahora tengo algo un poco raro, tengo el producto a la derecha. ¿Sí? Perdón, otra cosita más. Esto que está acá dijimos que esto es una matriz por un vector. Y hacer una matriz por un vector es hacer una combinación lineal de las columnas de la matriz. Es decir, que aquí tengo la componente R1J por la primera columna de C. Eso se escribía C1. Más la componente R2J por la segunda columna de C, C2. Más puntos suspensivos hasta la última.
Un momentito. RNJ por la columna enésima de R. Entonces, la columna jésima o una columna de un producto es, primero, la matriz de la izquierda completa por la columna correspondiente de la segunda matriz. Pero además, ese resultado es una combinación lineal de las columnas. Entonces, miremos esto. Si yo quiero multiplicar esta matriz que tengo aquí, 1, 1, 0, 3, 2, 1, por un vector en estas dos posiciones, de tal manera de que me dé 1, 1, 0. Lo que estoy tratando de encontrar es cuál es la combinación lineal de estas dos columnas que me da este vector. Bueno, como ese vector es el primero, es este que está acá, la combinación lineal es multiplicar ese por 1 y el otro por 0. Entonces pongo 1, 0. Segunda pregunta, para esta segunda columna. ¿Cuál es la combinación lineal de estas dos columnas que me da el vector 3, 2, 1? Bueno, el 3, 2, 1 es exactamente la segunda columna. Por lo tanto, la combinación lineal que me da eso va a ser 0 por el primer columna, 1 por la segunda. Y este vector, ¿por qué no está en la matriz C? ¿Por qué no está en esta matriz C? Dijimos, porque era 2 veces la primera columna más 2 veces la segunda columna. Por lo tanto, aquí tengo que poner 2, 2. Los invito a hacer una pausa, a verificar esto y convencerse de que este resultado da lo que acabamos de hacer. Y terminar de madurar esta interpretación de lo que es una nueva interpretación del producto matricial. Bien, veamos el segundo ejemplo ahora. Bueno, en el segundo ejemplo yo tengo lo que voy a colocar en la primera columna, que está acá, es qué combinación lineal de estas tres columnas me da la primera columna de esta matriz. Bueno, como esta primera columna coincide exactamente con esta, lo que tengo que poner acá es 1, 0, 0. Y en la segunda columna voy a tener que poner 0, 1, 0, y en la tercera columna 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Si no están de acuerdo, ponen pausa, lo hacen ustedes y ven que les da lo mismo. Veamos ahora el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo nos habíamos quedado con la matriz C, que tenía solo una columna, que era la primera. Por lo tanto, la primera columna era 1 por la única columna de C. La segunda columna es 2 por la única columna de C, y la tercera columna es 5 por la única columna de C. Muy bien. Entonces, yo ya había planteado aquí los tamaños de las matrices y estamos viendo que ya podemos recuperar la matriz original a través de multiplicar la matriz C por R. Esto que tenemos acá se llama factorización CR de una matriz A. Entonces la C se obtiene tomando las columnas linealmente independientes con el procedimiento que vimos en la página anterior, y la R es la matriz que nos vuelve, que multiplicada por A nos da nuevamente multiplicada por C nos da nuevamente la matriz A. Como esta matriz tenía 2 columnas, esta matriz tiene que tener 2 filas para que sea compatible y 3 columnas para que me dé de 3 por 3. Como esta tenía 3 columnas, esta también tenía que tener 3 columnas. Y como esta tenía tres filas, esta tiene que tener una fila, por compatibilidad de producto. Pero además, con estos ejemplos queda claro que siempre puedo encontrar la matriz R que multiplicada por C me da A. ¿Por qué? Porque si la columna está, por ejemplo, si la columna 1, 1, 0 está acá, la combinación es un 1 y un 0. Y si la columna no está, como es la 862, ¿por qué no está en C?
porque era combinación lineal de las anteriores, por lo tanto hay coeficientes que multiplicados por esa, que me dan la combinación lineal, que me da esa columna que no escribí en C. Muy bien. Entonces, este número de columnas era el rango de la matriz, que es el número de columnas linealmente independientes de la matriz original A. Vamos a escribir esto es A, esto es C y esto es R. Y este número de filas es siempre el mismo número 2 por una cuestión de compatibilidad para poder multiplicar esas matrices. Ahora, ¿qué ocurre con estas filas? Bueno, estas filas son siempre independientes. Filas son siempre independientes. ¿Y por qué son independientes? Y porque si miramos esta parte de acá, siempre vamos a tener una parte de una matriz identidad. Porque vamos a tener las unos de las filas, de las columnas que quedaron tal cual, uno por las columnas que quedaron tal cual en esa ubicación. Y acá vemos, no es tan obvio, pero tenemos que ver que uno de los grandes teoremas del álgebra lineal, que el rango por filas es lo mismo que el rango por columnas. Es decir, el número de columnas independientes es lo mismo que el número de filas independientes. Seguro que ustedes ya lo saben, pero no tiene por qué ser un resultado obvio. Ya saben, porque son los mismos números que intervienen, sin embargo, los vectores columna son completamente diferentes que los vectores filas. Entonces, no es para nada natural que el rango por columnas o el número de columnas linealmente independientes sea igual al número de filas linealmente independientes. Y la explicación es, todavía no se ve acá, pero la vamos a analizar un poquito. Cuando yo multiplico dos matrices, vamos a hacer el mismo esquema de hoy. Tengo la matriz C y la matriz R. Pero ahora voy a mirar una fila, la fila I de la matriz C por R. Cuando yo obtengo este numerito que está aquí, en la primera posición, ¿cómo se calcula ese número? Se toma la primera posición de esta fila I de la matriz C, se multiplica por la primera posición, la posición 1, 1 de R. La segunda posición por la segunda de aquí, la tercera por la tercera, y así sucesivamente sumo todo y me da esa primera componente. Cuando voy a esta segunda posición de la fila I de C por R, tomo esta X, la multiplico por esta primera posición de ese vector, la segunda posición de aquí por la segunda, la tercera por la tercera, y así sucesivamente, y obtengo esto que está acá. O sea que y así sigo con toda la matriz. Entonces la conclusión que yo obtengo es que la fila I de C por R, cuando tengo dos matrices, es solamente la fila I de C por toda la matriz R. Similar a lo que habíamos dicho, similar a este resultado. Este es un tatuaje para cada brazo. Este tatuaje en el brazo derecho y este tatuaje en el brazo izquierdo. Por favor, solo pueden tatuarse si son mayores de 18 años y nunca digan que fui yo quien se lo sugerí. Pero esto es un resultado muy, muy, muy interesante. Y no solamente eso, que a lo mejor algunos de ustedes ya observaron cuando hacían productos matriciales en alguna otra materia, sino que además la fila I de C por R, al ser este producto que está aquí a la derecha, es una combinación lineal de las filas de R. Combinación lineal de las filas de R. Porque yo tomé
este numerito que está acá indicado con una X y lo multipliqué por el primer vector donde estaban todas las X. El segundo numerito indicado por un circulito y lo multipliqué por todos los que están en la segunda fila. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la fila I de un producto es una combinación lineal de las filas de la matriz R. Entonces vuelvo a mirar esta matriz, esta ecuación que tengo aquí arriba. La fila 1, 3, 8, que es el producto de esta C por R, es la primera fila de C por R, es la combinación lineal de las filas de R. A ver si es cierto, según esta fórmula que está acá, tiene que ser 1 por la fila 1, 0, 2, más 3 por la fila, la segunda, 0, 1, 2. A ver si es cierto. 1 por 1 más 3 por 0, 1. 1 por 0 más 3 por 1, 3. 1 por 2 más 3 por 2 es 2 más 6, 8. 1, 3, 8. Muy bien. De la misma manera podemos verificar que 1 por la primera fila más 2 por la segunda me da 1, 2, 6 y que 0 por la fila, la primera más 1 por la segunda me da el 0, 1, 2. Exacto, voy a limpiar un poco porque ya no se ve nada. Pero entonces, este resultado nos permite ver que todas las filas de A, todas las filas de A, vamos a volver a poner A, C y R, son combinación lineal de las filas de R. O sea que con esta descomposición CR obtuvimos dos cosas de manera simultánea. En las columnas de C, una base para el espacio columna de A. Y en las columnas de R, una base para el espacio fila de A, que es el espacio generado por los vectores filas de A. Y vemos que los dos tienen dos componentes, por lo tanto el rango, que es el número de filas independientes, es el mismo que el rango del número de columnas independientes. Entonces esta es una nueva visión, otra forma de llegar a lo que ustedes ya conocían como uno de los teoremas importantes de la álgebra lineal, que es el número de filas independientes y el número de columnas independientes coinciden para cualquier matriz. Y no solo eso, sino que hemos encontrado un procedimiento para hallar las bases de esos dos espacios. Una última observación antes de terminar. Esto es lo que se conoce como Reduced Row Echelon Form, que en MATLAB o en distintos software existe un comando que se llama rref para calcular esta matriz, y es lo que uno hace cuando resuelve un sistema por el método de Gauss, aproximadamente. Ya vamos a volver a esto, pero quería comentarlo acá. Y con esto terminamos este segundo video. Hasta la próxima.